Buenas tardes, tenemos con nosotros al escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo, autor de una amplísima y conocida obra literaria, del lenguaje de las fuentes o del pequeño heredero, por citar dos de las que más me gustan, que viene a presentar esta novela que acaba de publicar en la editorial Destino, ¿Dónde no estás? Buenas tardes, Gustavo, y muchas gracias por visitarnos. Buenas tardes y muchas gracias a ti, que sabes que siempre vengo encantado a esta casa. Bueno, he dicho que he citado El pequeño heredero y El lenguaje de las fuentes, que son dos de tus novelas que más me gustan, por citar esas dos, pero tengo que decir que esta está a la altura de esas dos obras y de tantas otras que tienes, ¿no? Habrá quien piense, ¿nos encontramos ante otra novela de la guerra civil? Bueno, es decir, puede pensarse eso, pero en el fondo yo recuerdo algo que dijo Luis Mateo Díez en torno a esta última novela que ha publicado, cuando dijo que en el fondo la guerra siempre es la misma. Entonces, al comentar, hablar, situar una novela en un espacio, en un país, en un lugar donde hay una guerra, en el fondo es hablar de toda esa cantidad de guerras disparatadas y absurdas, con todo su desfile de daño, de injusticia, de traiciones, etcétera, y a la vez también de momentos heroicos que hay en el mundo, ¿no? Luego, por lo tanto, yo creo que sí que tiene sentido seguir hablando de nuestra guerra, en primer lugar porque es nuestra y porque fue un acontecimiento tan poderoso que realmente produjo una fractura, no solamente en el orden de lo social, sino que también en el orden de lo simbólico, ¿no? Y de tal forma que aún continúa de alguna manera presente, ¿no? Y todavía hay grandes polémicas en torno en fin, a esos hechos del pasado, ¿no? Pero también, al hablar de esa guerra, yo creo que estoy hablando de todas las guerras. Aquí hay una casa familiar en el campo, en un pequeño pueblo. La protagonista, Ana, a la muerte de su madre, regresa a esa casa, se encuentra con su abuela. Su abuela es un personaje extraordinario, con muchísima fuerza. Ahora después hablaremos de la abuela. Se encuentra con su tía, se encuentra con la criada, y entre esas mujeres va investigando, va indagando sobre la historia de su propia familia, de esa casa, y que concierne a sus padres y a todos ellos, ¿verdad? Y a mí me ha gustado mucho el papel que tiene la casa. La casa, dentro de la casa hay otra casa secreta, y esto yo creo que funciona muy bien como metáfora de la historia y de los personajes, porque son personajes que todos ocultan muchas cosas. Sí, yo creo que en efecto que lo has dicho muy bien y que es así, ¿no? Es verdad que hay una casa oculta, una casa escondida, que en el fondo alude a toda esa parte de nosotros mismos que, en fin, en la que no dejamos entrar a los demás, donde están nuestros secretos, donde están nuestros deseos inconfesables, donde están nuestros crímenes, es decir, en fin, donde está todo lo que de oscuro puede haber en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, esa casa de alguna forma remite pues a un mundo que es muy cercano al de esta novela. Es una novela con fantasma, con un fantasma, por lo tanto alude a ese mundo un poco de la novela gótica del siglo XIX, ¿no? Y las casas en ese mundo eran un poco así, eran lugares que no estaban del todo claro dónde terminaban, ¿no? Con pasadizos, con desvanes, con bodegas, con habitaciones ocultas y secretas. Es decir, la metáfora más pura de todas ellas es la habitación de Jane Eyre, ¿no? Donde se guarda esta mujer loca, ¿no? que constantemente irrumpe y perturba la vida de los demás, ¿no? Entonces yo creo que en cierta forma esa casa oculta también, digamos, supongo que un psicoanalista diría que es una especie como de metáfora de nuestra vida interior o de nuestro inconsciente, ¿no? Ese fantasma que aparece desde la primera línea, la señora, como la llama Ana, es una novela donde las grandes protagonistas son las mujeres, aunque hay hombres, pero el peso de la historia lo llevan las mujeres. Decías que esto no había sido de forma deliberada. No, es verdad. Pero bueno, sí que es cierto que de mis novelas se apoderan con mucha facilidad las mujeres. Entonces esto supongo que no soy yo el que debe explicar por qué, ¿no?
simplemente me sucede. Bueno, yo creo que las mujeres en su conjunto son personajes más literarios que los hombres, tal vez porque, digamos, hasta ahora y referido únicamente al ámbito nuestro, al ámbito occidental, ¿no? No han podido tener nunca la vida que querían, ¿no? Es decir, siempre han vivido un poco bajo el dominio del varón, ¿no? En el ámbito de lo doméstico, en el ámbito un poco del secreto. Entonces esto ha dado lugar a todo un mundo que en fin, que se escapa de lo conocido, un mundo en el que hay que indagar, del que no sabes exactamente nada, pero que está ahí como pidiéndote que descubras, que desveles cosas, ¿no? Porque a la vez en este tipo de mujeres siempre ha habido como una gran tenacidad, ¿no? Una capacidad para no... son las que me gustan a mí, los personajes que me gustan. Esta capacidad para no renunciar, digamos, a sus deseos o a sus sueños, ¿no? Y por lo tanto, claro, son personajes que entran en conflicto con eso que podemos llamar el mundo real, ¿no? La criada, Fernanda, es un personaje muy inteligente, ya te lo decía al principio, pero el personaje de la abuela tiene una fuerza enorme, enorme. Esa abuela que ha hecho mucho, que es la dueña, como quien dice, del pueblo, de las tierras, y ha hecho mucho por la gente del pueblo. Ha ayudado a las mujeres a criar a sus hijos, ha subvencionado, ha pagado 2 escuelas para niños, les da trabajo a la gente, les paga muy bien además. Siempre la narradora, que a lo largo de toda la primera parte es Ana, aunque a veces la voz de la abuela también se cuela, siempre dice, o cuando hablan de la abuela, las criadas o las hijas y tal, la ponen bien en ese sentido, pero siempre está la coletilla de, pero había que hacer lo que ella quería. Lo que ella quería, ¿no? Sí, porque en el fondo es como un señor feudal, es decir, es un poco la historia. Ya tiene sus propiedades, sus tierras, tiene sus siervos, y naturalmente también el señor feudal se preocupaba de sus siervos, obviamente, les protegía, siempre y cuando le entregaran absolutamente su vida, ¿no? Y no cuestionaran su autoridad, ni lo que ella decidía, ¿no? Porque esta mujer es verdad que sí que se ocupa de sus obreros, se ocupa de sus criadas, ¿no? Pero a la vez tienen que hacer lo que ella dice, se tienen que casar con quien ella quiere, es decir, no hay posibilidad de establecer una opinión contraria a la suya, ¿no? Es una mujer, como digo, con un carácter muy fuerte, a veces en algunos momentos tiene incluso cierta crueldad en algunos comentarios y demás, pero también tiene mucha ternura. Estoy pensando en el momento en el que ese niño duerme con ella en la cama. Sí. Al niño al principio, que este es otro tema que tocas, el tema de las adopciones después de la guerra civil, ¿no? Al niño al principio no lo quiere, pero luego descubre, dice en un momento determinado, que le recordaba mucho a cómo era ella de pequeña, ¿no? Y hay una escena muy bonita en la que el niño se mete con ella en la cama, porque lo encuentra bajo la lluvia y tal, y dice que lo mire, que siente el calor de su vida, el calor que ya no ha tenido. Es decir, que es un personaje muy bien construido. ¿Estos personajes cómo los construyes? Es decir, ¿los tienes muy pensados? ¿Se te van apareciendo según vas escribiendo la novela? Van surgiendo. Yo, por ejemplo, la abuela sí que era un personaje que me parecía importante, porque la abuela vive en ese pueblo, esta chica con 15 años llega a ese pueblo que es el pueblo donde su madre ha vivido. Y entonces, bueno, va a pasar unos días, ¿no?, con esa abuela que está enferma. Entonces, por lo tanto, sí que me parecía que era un personaje muy importante, a través del cual la niña se podría enterar de muchas cosas, digamos, de su pasado, de su propia madre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se fue apoderando del libro, ¿no? O sea, realmente es un personaje que fue creciendo según iba escribiendo, ¿no? Yo no tenía el poder sobre él, ¿no? Es decir, es un personaje que se me fue imponiendo, ¿no? Bueno, yo creo que los personajes importantes son los personajes complejos, los personajes incluso que desmienten incluso la idea que tú tenías de ellos, ¿no? A mí me gusta... Yo quiero salvar a mis personajes, siempre, incluso los más atroces, ¿no? Hasta el personaje del falangista, ¿no?, de esta novela, Lorenzo. Yo creo que un novelista no debe condenar a sus personajes, debe mostrarles. Y mostrarles en toda su complejidad. Y el ser humano es complejo, incluso la gente más perversa es compleja, ¿no? En ese sentido, a mí me parece maravilloso Dickens,
porque Dickens, Sí. hasta los malvados de Dickens son graciosos, Sí. son interesantes, te da gusto ver lo que hacen y escuchar lo que dicen, ¿no? Porque son un espectáculo en sí mismo, ¿no? Él es capaz, digamos, de entender esa complejidad que hay en el alma humana y hasta qué punto todos somos contradictorios, ¿no? Y ninguna vida cabe en una sola opinión o en una sola historia, ¿no? Te decía cuando has llegado que me parece una novela muy hermosa, muy terrible también, y me has dicho, tan terrible es, y te he dicho, bueno, es tan terrible y tan hermosa como los cuentos de hadas, ¿no? Ahí está ese mundo tuyo. Sí. En la novela hay un momento que a mí me parece que es muy revelador, un momento en el que una chica y su hermano pequeño que viven en el monte, entonces asisten a los fusilamientos de los falangistas, de gente del pueblo afín a la República o por sus ideas más o menos socialistas, ¿no? Y entonces, bueno, ellos contemplan una escena de esas detrás de unos matorrales, ¿no? Entonces un falangista les descubre que hay alguien allí, se dirige a ellos, pero en fin, ellos logran escaparse, se pierden en el monte, en medio de la oscuridad, y entonces de pronto en medio de esa oscuridad, cuando se sienten perseguidos, les pasa algo maravilloso, que es que de pronto el monte se llena de pequeñas luces, ¿no? Son luciérnagas que de pronto se ponen a brillar en medio de la oscuridad, ¿no? Claro, la luz de la luciérnaga es la luz del deseo, porque la luciérnaga es como llama, no sé si es el macho o la hembra quien se enciende para emparejarse, ¿no? Pero el caso es que todo eso se puebla de luces, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco una metáfora de lo que es la novela y en cierta forma de lo que es la vida, ¿no? Y cómo en los momentos a veces de más oscuridad, de más extraños, entonces siempre son momentos en que te llevan a lo mejor al lugar más extraordinario. Eso es un poco, por eso me gusta a mí tanto la literatura sureña americana, Faulkner, Carson McCullers, Flannery O'Connor, que está todo lleno de personajes extraños, extremos, que puedes pensar que son enfermos, ¿no? Y sin embargo, lo misterioso es que estos se hunden en lo más hondo del ser humano, del corazón humano, y vuelven con las manos llenas de joyas. Es decir, ¿de dónde las han sacado? ¿Cómo es posible que en ese lugar que parece que es de oscuridad absoluta puedan volver con algo tan maravilloso? Entonces este contraste es el que yo persigo, digamos, al escribir, ¿no? Porque creo que en la vida es así muchísimas veces. Y al hablar de esto del monte, del campo y tal, en tu obra siempre hay cierto animismo, es decir, esto lo tratas muy bien, ¿no? Como a las cosas que en principio pensamos que aparentemente no tienen vida, tú les atribuyes. Y luego una cosa que me gusta también mucho es, en esto yo creo que eres hijo de romanticismo, es el uso del paisaje. El paisaje es un personaje más. Sí. No solo la casa, sino el campo, que El está entorno, claro, muy claro. bien descrito cuando va Ana Sí. con el chaval, con Ismael, y van por las tardes a los estanques, y van con la bici, y van todas esas descripciones que haces del campo son muy hermosas cuando dices que van, bueno, cuando haces esas descripciones o cuando haces las descripciones hablando de todo lo que tuvo que organizar la abuela para la plantación de la remolacha también, Sí, pero bueno, sí. que el campo aparece mucho en la novela, que Sí, es una bueno, novela en cierto sentido rural, ¿no? Sí, sí, claro, porque lo rural de alguna forma sigue manteniendo como ese vínculo del hombre con la naturaleza, con el universo natural, ¿no? Que es un vínculo que sin embargo el hombre contemporáneo ha perdido. El hombre contemporáneo y urbano no sabe relacionarse con la naturaleza. Es decir, ni siquiera mira a los animales, los adultos no miran a los animales. Es decir, y esto es una cosa que sucede yo creo que por primera vez en la historia, ¿no? Es decir, no sabemos mirar a los animales ni sentirnos mirados por ellos. Sin embargo, los niños sí. Todos los niños están pendientes de las palomas que se posan, de los pájaros, de las hormigas, de los perros que suceden, que pasan. Bueno, porque el niño no ha perdido esa comunicación con el mundo, ¿no? Que existía en el hombre anterior, en el hombre no urbano, por decirlo así, ¿no? El niño vive en comunicación con la naturaleza, ¿no? Y a mí vive abierto a lo inesperado, a lo sorprendente, es decir, para él todo está vivo, están vivos los árboles, los arroyos, las plantas, que es por otra parte algo que sucede también en todos los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, la naturaleza tiene una importancia absoluta y decisiva, ¿no? Porque es el mundo, en el fondo es un poco como el umbral del Edén, es decir, el regreso, digamos, al paraíso, ¿no? Es muy bonito cuando ella le saca a Ismael Moby Dick, que ahí haces tú mediante el nombre del personaje también un guiño, un pequeño homenaje, y él no sabe leer,
pero en el momento en el que le enseña en fin, le dice que si quiere se la presta, la zasita, y entonces él quiere demostrar que sabe mucho del campo, y dice algo así como: se conocía el campo como la palma de su mano. Esto es muy bonito también, este contraste entre el niño del campo, el niño del pueblo y la niña de la ciudad que ha ido allí a pasar unos días, ¿no? Claro, claro. Y ahí aparece la presencia de esa biblioteca, en esa torre, en esa casa, que de alguna forma es depositaria un poco de todo eso, ¿no? Sí. Cuando este chico, este niño se encuentra que su nombre es el protagonista del personaje de una novela, automáticamente quiere saber qué es lo que se cuenta en esa novela, porque le parece que está hablando de él. Porque en los pueblos esto es muy corriente, es decir, si tú dices un nombre, entonces parece como que el nombre convoca la realidad de eso que estás nombrando, ¿no? Y entonces en ese sentido, claro, ahí se produce una comunicación, digamos, inmediata, ¿no? Y entonces aparece el mundo del libro, que también es importante, porque el mundo del libro es donde se recogen nuestros sueños, nuestros deseos, en el fondo es como otra casa secreta, ¿no? Como la que construye pues este personaje dentro de la abuela, ¿no? Un niño además con una sensibilidad enorme, un niño que no tiene formación, pero que sin embargo en la forma de hablar, en las cosas que dice, cuando le recita a las chicas esa letanía que él se inventa, eso me ha hecho mucha gracia, ¿no? O sea, que ese punto también, ese coger a ese personaje, que esto lo ha habido en los pueblos. Yo he conocido a gente del campo que no tenían formación académica, pero que eran de una elegancia y de una finura, enormes, ¿no? Y este es un mundo que lo que hablamos que se ha perdido, es una pena, claro. ¿no? Fíjate, hay un momento también en la novela en que ella, la chica, cuando habla de este amigo suyo, de Ismael, entonces de pronto le compara con ese cuadro que hay en la iglesia, que es el cuadro de Pentecostés, cuando de pronto aparece esa llamita sobre la cabeza de los apóstoles y de la Virgen, ¿no? Que es la llamita de la ciencia infusa. Y es verdad que hay personajes incluso muy toscos, ¿no? Que no saben nada, incultos, y sin embargo tienen esa capacidad. Esa capacidad para comprender el mundo y para saber cosas, ¿no? Que incluso personas mucho más cultas son incapaces de llegar todo lo lejos que llegan ellos, ¿no? Y entonces evidentemente en este niño, en este Ismael, es un poco, esto yo creo que también está un poco inspirado en los niños de Delibes, ¿no? En el Nini de las ratas, en Daniel el mochuelo del camino, que justo a mí la obra de Delibes que más me gusta es la obra rural, ¿no? Entonces son esos niños que realmente están atentos al mundo natural y se compenetran con él y viven en él, ¿no? Sí, dice, tenía algo sin saberlo, algo Esto así dices de él. Tenía ese don, el don de la ciencia infusa, ¿no? Ese don maravilloso, ¿no? De comprender las cosas sin necesidad, digamos, de haberlas estudiado, ¿no? La novela está estructurada en dos partes y un epílogo. La primera parte, que es la más amplia, está contada en primera persona por esta niña, por Ana, aunque se cuela en algunos capítulos la voz de la abuela. La abuela a veces confunde a su nieta con su propia hija, ya muerta, y es ahí donde la abuela le va desvelando, le va desgranando ciertas cosas, ¿no? De lo que ella va cogiendo de aquí y de allá. La segunda parte es un diario, no vamos a decir de quién, aunque la contraviene, o sea que podemos... No, de la madre. Es de la madre de Ana. Sí. Y el epílogo es una carta, aquí sí no vamos a decir ni a quién va dirigida, ni quién la escribe, ni nada. ¿Esta estructura tú la tenías planificada o te fue también surgiendo? Hasta cierto punto, sí. El cabo es una novela construida sobre voces, ¿no? Es verdad que hay voces que predominan más, que es la voz de Ana, de la chica, pero luego se mezcla la voz de la criada, de Fernanda, la voz de la maestra, de Daniela, la voz en fin, hay varias voces, ¿no? De la tía, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, yo en un momento determinado necesitaba contar cosas de la madre que solo ella podía saber. ¿Y cómo hacer esto? Claro. Teniendo en cuenta que no hay un narrador objetivo. Pues entonces me ocurre la idea de un cuaderno, de una carta que la madre escribe a su hija cuando se entera de que se va a morir, al objeto de contarle cosas de su vida que nunca le había contado. Pero claro, ahí sí que hay una pregunta acerca de esa vida que no llegamos, que no contamos, ¿no? Es decir, que no contamos, por ejemplo, a nuestros hijos. Es decir, todos los niños están muy interesados por la vida de sus padres, ¿no? Y constantemente les preguntan por ellos. ¿Qué hacías cuando eras un niño? ¿Qué hacías cuando eras una jovencita? Es decir, ¿quién era? ¿Tuviste un novio? ¿Cómo era? Etcétera. Y claro, y la madre le cuenta a su hijo cosas, pero le cuenta solo lo que quiere. Y el niño se da cuenta de que de todo eso que ha vivido solo le cuenta una parte. Y probablemente lo que más le interesaría conocer es lo que no le cuenta.
que es lo más secreto, lo más íntimo, y a la vez desea conocerlo y a la vez teme conocerlo. Como esa porque, casa. porque ¿qué puede haber ahí, ¿no? ¿Y por qué no se lo ha contado? Si no se lo cuenta es por algo, porque oculta algo, ¿no? Todos ocultamos cosas. En el fondo es una novela sobre el secreto. Sobre esos secretos que de alguna forma nos acompañan a todos a lo largo de la vida, ¿no? Todo aquello que no podemos contar a los demás por el temor en fin, a que se rompa esa relación, a perturbar la relación que tenemos con ellos, ¿no? A que saquen la conclusión de que somos poco menos que monstruos, ¿no? Porque hay un montón de deseos inconfesables en cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces de todo eso inconfesable es de lo que habla la novela, y lo que trata de hacer la madre es contar eso. Es decir, eso es posible contarlo. ¿Por qué? Porque hay que callar. Porque lo inconfesable muchas veces es lo más verdadero, lo que mejor cuenta lo que eres, ¿no? Entonces, ¿y por qué callarlo? Entonces, yo creo que la tarea de la literatura fundamentalmente es contar eso, todo lo que de inconfesable hay en nuestra vida, ¿no? Y es lo que intenta la madre al escribir, digamos, ese cuaderno. Y entonces le habla de su vida, de la relación con su padre, y le habla sobre todo de esa relación con esa amiga suya, que es Sara. No se puede seguir hablando por no revelar más de la cuenta, digamos, al lector, ¿no? Que desde luego ese personaje, el personaje de Sara, para mí es el personaje central absolutamente del libro, Claro, es que sobre el que se construye toda la novela. Lo que gira toda la novela. Esto es. El hermano también tiene importancia, pero es claro, es el personaje de Sara, que es muy bonito también el momento en el que Ana va a casa de Lorenzo y Lorenzo le enseña la fotografía, Sí. ¿no? Y aparece su madre, Sara y Lorenzo, aparecen las dos parejas, y está muy bien como lo mismo, hay ciertas cosas, esto está muy logrado, que se van contando a lo largo de la novela, pero que cambian el mismo suceso en función de quién lo cuenta, Claro. o también se enriquece. Claro, Esto es lo que nos pasa en la vida. Sí. Sabemos, la mayoría de las cosas que sabemos de los demás son cosas que nos han llegado. Muy pocas veces esas cosas parten de una experiencia propia. La mayoría de lo que nos cuentan, Claro. y luego lo que nos cuentan puede ser verdad, pero a lo mejor luego nos lo cuenta otra persona o la misma, como en el caso de la abuela, que va contada y va enriqueciendo con detalles, ¿no? Cuando le cuenta, por ejemplo, lo de las medias, que Sí. Claro, porque no hay un relato realmente objetivo que dé cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Entonces todo son aproximaciones, ¿no? Y todo depende de quién lo ha vivido, la situación en la que se encontraba, cómo fue su mirada, digamos, en ese momento. Luego todo, por lo tanto, está mediatizado por lo relativo, digamos, de nuestra mirada sobre el mundo y sobre las cosas. No hay una verdad absoluta, la verdad siempre es fragmentaria, la verdad siempre escapa de nuestras manos, ¿no? La verdad, justo, ¿sabes dónde no está la verdad? En las manos de quien dice tenerla, ¿no? Ahí es donde no está, ¿no? Por eso, claro, ninguna vida cabe en una sola historia. Pues para contar una vida son necesarias muchas historias distintas y muchas veces contradictorias. Por eso es tan difícil juzgar a los demás, ¿no? Novela en la que tiene una importancia, ya para ir terminando, la guerra civil, como comentamos al principio, y yo te decía, me ha gustado mucho que es una novela que trata un tema tan delicado y lo hace de una manera nada maniquea. Es decir, a veces se nos olvida que hay gentuza en todas partes. Una cosa tan sencilla como esa muchas veces se nos olvida porque todos tenemos prejuicios, y lo tratas todo con mucho respeto y además con de la manera más imparcial posible, no sé cómo decirlo. O sea, hay héroes como en todas partes, ¿no? Cuando hay un momento en el que dice, creo que es la abuela la que dice, lo malo que pasó en la guerra es que la peor gente se apoderó de los pueblos. Sí, es que suele suceder. Y eso es que es verdad. Sí. Suele suceder, por desgracia, bueno, y constantemente lo estamos viendo, ¿no? Claro. Y ahora mismo lo vemos en todos estos sucesos terribles, ¿no? A los que estamos asistiendo, ¿no? Y sí que es cierto, son esos los que imponen, digamos, su locura, porque en el fondo es una locura, ¿no? Y es verdad, claro, y esa guerra sigue ahí, porque esa guerra de nuestra guerra, que en el fondo también es una metáfora, como te he dicho antes, de todas las guerras del mundo, ¿no? Es decir, se puede hablar en términos, digamos, de un relato histórico contando lo que sucedió, pero claro, para un novelista un fenómeno de esos le interesa por lo que supone, por su dimensión simbólica.
lo que tiene de fractura, ¿no? En el orden social y en la conciencia, digamos, de las personas, ¿no? Y esto es obvio que allí debieron suceder cosas terribles porque todavía no se ha terminado de superar, ¿no? Y de hecho ya ves que todavía hay gente que anda tratando de recuperar los restos de sus familiares fusilados y esto se ve como un acto de, digamos, de amenaza, digamos, al orden o al sistema, cuando es un gesto simplemente como de cariño y de piedad. Entonces, ¿cómo es posible que aún esto nos siga pareciendo algo, una especie como de acto de revancha, ¿no? Porque colea, ¿no? Tiene claro, en efecto. Tiene mucha fuerza. Y ya para terminar, la Biblia, el Nuevo Testamento más bien, siempre se te cuela en tu obra. Tienes dos novelas, El lenguaje de las fuentes y Que se duerma el mar, pero es que aquí en varias ocasiones también de una manera no tiene importancia en lo que es el argumento, pero sí cuentas, por ejemplo, la historia del herrero de los clavos, el que forjó los clavos de Cristo. Tienes también, cuentas una historia muy bonita de los pájaros, que al niño, a Ismael, le ha contado un sacerdote, que llevan esto rojo. ¿Qué pájaro es? El jilguero, sí. Porque se manchó con la sangre al quitarle las espinas de la corona. Es decir, me figuro que para ti la Biblia es un libro... Bueno, es que son las historias un poco de mi infancia y de mi vida, ¿no? Y no podemos olvidar que España, pues, es un país católico, o por lo menos que lo fue, que lo era abiertamente, digamos, en ese momento. Y entonces la religión, en fin, se extendía por toda la vida, ¿no? Social, ¿no? Y entonces esas historias estaban ahí, formaban parte de la vida cotidiana, de la vida de las gentes, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil hablar de esas vidas situadas en ese tiempo y no mencionar, digamos, esa dimensión, ¿no? que las da esos relatos, ¿no? Los relatos del Nuevo Testamento, de la Biblia, ¿no? Que de alguna forma eran también los primeros relatos que escuchabas cuando eras un niño. Es decir, hemos crecido escuchando estas historias. Por lo tanto, pertenecen, digamos, a tu propia infancia, y la literatura, en fin, ya se ha repetido muchas veces, y lo dijo Rilke, que pues es la infancia recuperada, es volver a la infancia. Sí, que lo decía Sabater también, utilizando la esa frase. Sí, pero una obra como El lenguaje de las fuentes en literatura española, que yo ahora mismo esté pensando, solo la tienes tú. Porque Mendoza hizo una cosa, pero bufa, claro, muy divertida. Pero luego... ¿Sabes lo que ha pasado? Yo creo que en el fondo, como el catolicismo ha cumplido un papel tan aciago, ¿no? En este país, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una especie como de rechazo y como que lo hemos apartado por completo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo judío no es así. Es decir, tú ves a unos grandes escritores judíos que, sin embargo, la presencia de su cultura en escritores como Singer, en escritores como Saul Bellow, es decir, es que es inconcebible su obra sin la presencia... Malamud, el Malamud sin la presencia de los judíos es inconcebible, ¿no? A veces para criticarlo, para satirizarlo, para lo que sea, ¿no? Y entonces, sin embargo, en nuestro país, yo creo que precisamente por el papel ese que ha cumplido la Iglesia, entonces como que lo hemos apartado y la hemos borrado, ¿no? Pero yo no tengo ninguna razón para borrarla, ¿no? Porque forma parte, digamos, de mi vida, forma parte del mundo de mis padres, es decir, que eran muy creyentes y que bueno, yo no soy creyente, pero esas historias siguen teniendo una fuerza en mí indiscutible, ¿no? Y siguen conmoviéndome muchas de ellas. Fíjate, cuando Coeche sacó creo que es la última novela, la de la infancia de Jesús, que yo no la he leído, tengo entendido que no es demasiado buena, no la he leído. Es extraña, es una novela extraña, sí que la he leído, ¿no? Y luego la de Toynbee, creo que es El Testamento de María. El Testamento, ¿no? de María, y bueno, aquí Gustavo ya llevaba haciendo esto toda la vida, ¿no? O sea, que es curioso, ¿no? ¿Esa qué tal está, la del Testamento? Buenísima, me ha encantado. Ah, sí, pues nada. Es una novela extraordinaria, esa, sí. Habrá que leerla. Es una María adulta, ¿sí? hablando un poco de todo ese mundo, ¿no? De todo lo que le pasó, ¿no? Son historias extraordinarias, ¿no? Pues... La Biblia está llena de historias extraordinarias, que duda cabe, ¿no? Y alimentaba a miles de escritores, ¿no? Es decir, Faulkner vivía con la Biblia al lado y por eso escribió lo que escribió, obviamente, ¿no? Es un libro también terrible, cuidado, terrible. Pero bueno, yo creo que un libro, para merecer la pena, tiene que tener una parte terrible, ¿no? Claro. Bueno, pues de momento, antes del Testamento de María y de la infancia de Jesús, que lean nuestros espectadores Donde no estás, de Gustavo Martín Garzo, una novela que les recomiendo mucho, muy hermosa, muy terrible también, pero que tiene la cualidad de atraparte desde las primeras líneas, en esa atmósfera que Gustavo sabe también
crear y que ya no te suelta hasta llegar al final. Muchas gracias, Gustavo, y mucha suerte. Gracias a ti.